Hola a todos, bienvenidos nuevamente. Hoy vamos a adentrarnos en un tema de gran importancia y actualidad. ¿Por qué Rusia podría invadir Georgia otra vez? Analizaremos el trasfondo histórico, las tensiones geopolíticas actuales y los posibles escenarios futuros. ¿Qué motiva a Rusia en sus acciones hacia Georgia? ¿Cómo afectan estos conflictos a la estabilidad de la región y del mundo? Acompáñanos en este viaje informativo para entender mejor las complejidades de este conflicto y sus implicaciones globales. No olvides suscribirte y activar la campanita para no perderte ninguno de nuestros próximos videos. ¡Vamos! Exploremos el planeta. Mientras la devastadora guerra en Ucrania continúa sin un final claro a la vista, las tensiones están aumentando rápidamente en otra nación fronteriza con Rusia, a quien el Kremlin ha invadido 2 veces en solo las últimas 3 décadas: Georgia. En mayo de 2024, cientos de miles de ciudadanos georgianos salieron a las calles de la capital de su nación, Tbilisi, para protestar contra la aprobación por parte de sus gobiernos de una nueva y muy controvertida ley en el país. El partido gobernante que gobierna en Georgia, el Georgian Dream Party, se refiere oficialmente a este nuevo proyecto de ley sobre la transparencia de la influencia extranjera. Una vez que se convierta en ley, el proyecto de ley exigirá que todas las ONG y empresas de medios que operan en Georgia y que reciben más del 20% de su financiación del extranjero se registren como defensores de los intereses de una potencia extranjera en un registro público. El Georgian Dream Party sostiene que este proyecto de ley es necesario para brindar transparencia sobre de dónde reciben su financiación las ONG y las empresas de medios de Georgia. Pero los críticos y opositores del proyecto de ley argumentan que es casi idéntico a una ley similar aprobada por el gobierno de Vladimir Putin en Rusia en 2012, que ha permitido al gobierno ruso desde entonces reprimir y cerrar los medios de comunicación de la oposición y ONG en el país, un patrón que podría ser replicado por el Partido Sueño Georgiano para reprimir a la oposición también en Georgia. Por esta razón, quienes se oponen al proyecto de ley sobre influencia extranjera lo han calificado de ley rusa. Pero no es la única razón por la que lo han llamado así, porque los proyectos de ley que se aprueben probablemente también conlleven enormes beneficios geopolíticos para el Kremlin, porque probablemente impedirán que Georgia sea aceptada también en la Unión Europea y la OTAN. Tanto la UE como la OTAN han subrayado repetidamente que la aprobación por parte de Georgia del nuevo proyecto de ley sobre influencia extranjera los hará incompatibles con sus valores y que pondrá en peligro las perspectivas de Georgia como miembro. Como resultado, durante décadas, la mayoría de los georgianos han aspirado desde hace tiempo a convertirse en miembros de ambos bloques de naciones. Las encuestas actuales muestran que casi el 80% de la población georgiana desea que su país se una a la Unión Europea, y otra encuesta muestra que aproximadamente el 87% de los georgianos ven la guerra en curso en Ucrania como una causa compartida, ya que ellos mismos han sido invadidos por Rusia 2 veces en las últimas 3 décadas, lo que resultó en que el 20% de su propio territorio reconocido internacionalmente cayera bajo ocupación militar rusa. Fue hace solo unos meses, en diciembre de 2023, cuando la Unión Europea finalmente ofreció a Georgia su tan esperado y codiciado estatus de candidatura, que, si algún día fuera aprobado como Estado miembro de pleno derecho, establecería una porción desconectada de la Unión Europea al otro lado del Mar Negro, en Asia Occidental, encajada entre Rusia y Turquía, lo que también convertiría a Georgia en el 5º Estado miembro de la UE en compartir una frontera directa con Rusia, después de Polonia, Lituania, Letonia, Estonia y Finlandia. Pero solo 4 meses después de que Georgia recibiera su estatus de candidatura a la UE, el partido gobernante Georgia Dream decidió reintroducir su controvertida ley de influencia extranjera nuevamente. Verá, el partido había presentado originalmente el proyecto de ley en febrero de 2023, pero después de que estallaron feroces protestas en la capital contra él, el proyecto de ley fue rápidamente retirado, esta vez con el proyecto de ley en 2024. Sin embargo, la respuesta del gobierno georgiano a los manifestantes han sido mucho más duros que nunca,
con cañones de agua, gases lacrimógenos e incluso balas de goma, mientras el Partido del Sueño Georgiano ha dejado explícitamente claro que están decididos a aprobar la nueva ley, independientemente de cómo impopular que pueda ser e independientemente de cuánto ponga en peligro su capacidad para unirse realmente a la UE y la OTAN. Por lo tanto, existe una gran preocupación creciente de que el gobierno georgiano esté devolviendo activamente al país a la órbita de Rusia nuevamente. Una preocupación que no ha sido ayudada por muchas otras acciones gubernamentales recientes, como el arresto y encarcelamiento del ex pro-occidental, el presidente georgiano y ciudadano ucraniano Mikhail Saakashvili, desde 2021, su negativa a participar en cualquier sanción contra Rusia desde la invasión de Ucrania, la reanudación de los viajes aéreos directos con Rusia desde 2023, y su espectacular aumento del volumen comercial con Rusia desde que comenzó la invasión de Ucrania, con las exportaciones georgianas a Rusia aumentando casi un 7% en 2022, y las importaciones georgianas desde Rusia disparándose un 79% durante el mismo periodo. Esto ha llevado al gobierno ucraniano a criticar con frecuencia al gobierno georgiano por ayudar a los rusos a evadir las sanciones, y las tensiones entre ellos han aumentado tanto recientemente que Kiev llamó a su embajador en Tbilisi en junio de 2022, y poco después Georgia reanudó sus vuelos directos con Rusia en 2023. Kiev incluso expulsó al embajador de Georgia de su país y, como consecuencia, anunció sanciones a Georgian Airways. Y luego, en septiembre de 2023, el presidente del Parlamento georgiano incluso afirmó que Ucrania estaba planeando un golpe de Estado en Georgia para derrocar al Partido Sueño Georgiano y empujar al país a la guerra con Rusia. Desde entonces, el gobierno georgiano ha acusado repetidamente tanto a Estados Unidos como a Ucrania de intentar presionar a Georgia para que se una a la guerra contra Rusia, reclamar sus territorios ocupados y abrir un segundo frente con el que tenga que lidiar el Kremlin. E incluso han llegado a acusar abiertamente a Estados Unidos de planear un golpe de Estado en el país y fomentar los altos niveles actuales de malestar que se están produciendo contra ellos. Y todo esto complace cada vez más a Rusia, que ha elogiado abiertamente al partido gobernante Sueño Georgiano y su nuevo proyecto de ley sobre influencia extranjera. Si bien todavía ocupan el 20% del territorio de Georgia reconocido internacionalmente, Rusia también ha mantenido durante mucho tiempo su propia política de mantener a Georgia fuera de la UE y de la OTAN, tanto como sea posible, tal como lo han hecho en Ucrania. Porque al igual que Ucrania, Georgia ocupa una pieza extremadamente importante en el tablero de la geopolítica global, especialmente desde la perspectiva de Moscú. Es un espacio que tanto Occidente como Rusia quieren controlar y mantener dentro de sus respectivos campos. Por una gran cantidad de razones importantes y para entender por qué, ayuda. Para empezar, por pura geografía, a menudo se considera que Georgia es un país transcontinental porque se encuentra en la encrucijada difícil de definir entre Europa Oriental y Asia Occidental. El territorio reclamado por el país abarca la mayor parte de la Gran Cordillera del Cáucaso, históricamente una valiosa región fronteriza geográfica que separa la vasta y plana estepa euroasiática en el sur de Rusia de los grandes imperios que surgieron en Asia Occidental, al igual que los turcos y los persas. La región del Cáucaso ha sido durante mucho tiempo un campo de batalla por la influencia en el centro entre los tres grandes imperios vecinos que la rodean. Y así, durante siglos, los rusos han mantenido una fuerte política de controlar al menos las grandes montañas del Cáucaso para controlar todos los puntos de acceso desde Asia Occidental al sur de Rusia, donde es básicamente una tierra plana y fácilmente transitable desde allí. A Ucrania y Volgogrado, que, de ser capturados, aislarían a Rusia de los mares Negro y Caspio. Geográficamente hablando, en la actualidad solo existen 4 rutas de transporte terrestre viables para viajar a través o alrededor de las montañas del Gran Cáucaso. Hay 2 estrechos accesos costeros al oeste y al este de las montañas entre el Mar Negro y el Mar Caspio.
Si bien las únicas dos rutas intermedias que atraviesan las montañas son la carretera militar georgiana que sigue la ruta tradicional de paso de montaña utilizada por invasores y comerciantes durante siglos y el cercano túnel de Rocky, un paso de túnel que atraviesa las montañas y que solo se construyó durante la era soviética y se completó en 1984. Si Rusia puede controlar eficazmente estas cuatro rutas, entonces esencialmente podrán controlar todos los viajes terrestres entre Asia Occidental y Rusia, y así pueden impedir que cualquier ejército terrestre hostil avance desde esta dirección hacia la estepa expuesta del sur de Rusia, que es mucho más difícil de defender. Históricamente, esta fue la principal preocupación de Rusia al controlar el área alrededor de las montañas del Gran Cáucaso, que incluía a Georgia. Georgia fue anexada gradualmente por los rusos a principios del siglo XIX y luego permaneció dentro del Imperio ruso hasta que el país colapsó durante la Primera Guerra Mundial en 1917. Luego, Georgia logró emerger brevemente como una república independiente antes de ser absorbida nuevamente por el Ejército Rojo en 1921 e incorporada a la nueva Unión Soviética. Georgia era entonces, como todavía lo es hoy, un lugar étnica y lingüísticamente diverso debido a su geografía montañosa. Los georgianos eran, con diferencia, el grupo más numeroso y siempre constituyeron la mayoría, pero había grandes minorías de azerbaiyanos, armenios, rusos, griegos y dos importantes grupos menos conocidos, los osetios y los abjasios. Los osetios son un grupo étnico iraní desconectado y más estrechamente relacionado con los kurdos y los persas que cualquiera de sus vecinos que se encontraban a ambos lados de la frontera entre Rusia y Georgia, mientras que los abjasios son un pequeño grupo étnico caucásico más estrechamente relacionado con los circasianos del norte y Rusia. Después de que la Unión Soviética llegó a controlar la región, establecieron la República Soviética de Georgia como una república de plena unión del país. Pero dentro de esta república también crearon el Oblast Autónomo de Osetia del Sur y la República Autónoma de Abjasia, cada una de las cuales mantuvo un alto grado de autonomía separada del resto de Georgia. Así es como las cosas permanecieron en gran medida dentro de Georgia durante décadas, hasta que la Unión Soviética comenzó a colapsar en 1989 y el nacionalismo georgiano, osetio y abjasio comenzó a aumentar en el vacío de poder resultante. En ese momento, la mayoría de abjasios y osetios deseaban permanecer dentro de la Unión Soviética para estar más cerca de sus parientes osetios y circasianos en Rusia. Si bien los georgianos en general deseaban una independencia absoluta, Moscú comenzó a apoyar estratégicamente a los movimientos nacionalistas y separatistas de Osetia del Sur y Abjasia para ejercer influencia contra el movimiento independentista georgiano en general. Y luego, a medida que las tensiones seguían aumentando, el gobierno soviético local de Georgia revocó unilateralmente la autonomía de Osetia del Sur en 1990 sin recibir la aprobación de Moscú. Estallaron combates entre los surosetios y los abjasios y el gobierno de Georgia. Y después de que Georgia declarara su independencia de la Unión Soviética a principios de 1991, los combates en Abjasia y Osetia del Sur se transformaron en rebeliones separatistas que el gobierno ruso comenzó a apoyar activamente con armas y voluntarios. En 1993, el apoyo ruso a los separatistas abjasios en Osetia del Sur había resultado decisivo, y las fuerzas separatistas lograron asegurar el control sobre la mayoría de las antiguas regiones autónomas de Abjasia y Osetia del Sur durante y después de la guerra en Abjasia, en particular, el lado abjasio. Perpetró una campaña masiva de limpieza étnica de la población georgiana de la región. Más de 200.000 personas de etnia georgiana fueron expulsadas a punta de pistola de Abjasia al resto de Georgia, mientras que más de 5.000 personas más fueron masacradas por paramilitares abjasios, lo que alteró gravemente la demografía de Abjasia. Los jordanos se desplomaron del 45.7% de la población de Abjasia en 1989 a menos del 18% en 2011, mientras que la población abjasia aumentó de solo el 18% a aproximadamente el 51% de la población total durante el mismo periodo. A pesar de esto, sin embargo,
Georgia inicialmente se alineó más cerca de Rusia al unirse a la alianza de defensa liderada por Moscú, conocida como la Comunidad de Estados Independientes a finales de 1993, antes de retirarse solo media década después, en 1999. Junto con Azerbaiyán, y luego después de que Vladimir Putin llegó al poder como presidente de Rusia en 2000, Rusia comenzó a aplicar una política más avanzada hacia las regiones separatistas de Abjasia y Osetia del Sur. Con Georgia fuera de la OTSC, llevó a Rusia a imponer un régimen de visas a Georgia a finales de 2000, y a partir de 2002, llevó a Rusia a implementar un programa masivo de pasaportes para los residentes de Osetia del Sur y Abjasia sin la aprobación de los gobiernos georgianos, otorgando a aproximadamente el 90% de cada una de sus poblaciones pasaportes rusos y aumentando los reclamos territoriales rusos sobre las regiones. En el proceso, la ira y el resentimiento hacia la política exterior conciliadora de Georgia con Rusia, junto con la persistente corrupción política y la pobreza, aumentaron y finalmente culminaron con la Revolución de las Rosas de 2003, que derrocó al anterior gobierno corrupto dirigido por Eduard Shevardnadze y catapultó al partido extremadamente pro-occidental. En cambio, Mikhail Saakashvili llegó al poder como próximo presidente del país, lo que alteró radicalmente el alineamiento geopolítico de Georgia. El anterior gobierno georgiano había anunciado su intención de unirse a la OTAN el año anterior a la Revolución de 2003, cuando Rusia comenzó a otorgar pasaportes a los residentes en Osetia del Sur y Abjasia. Pero Saakashvili se mostró apasionadamente inflexible sobre el futuro de Georgia, tanto en la OTAN como en la Unión Europea, y prometió que su máxima prioridad en política exterior era devolverle el pleno control a Georgia sobre las regiones separatistas de Abjasia y Osetia del Sur una vez más. Y así, para ayudar a alinear más a Georgia con Occidente y aumentar sus probabilidades de ser aceptada en la OTAN y la UE, Saakashvili llevó al país a enviar un gran número de soldados georgianos para apoyar los esfuerzos bélicos de Estados Unidos tanto en Irak como en Afganistán. En 2008, Georgia tenía 2.300 de sus soldados desplegados en Irak, el tercer número más alto de todos los estados de la coalición internacional, solo detrás de los propios Estados Unidos y el Reino Unido. Mientras estuvo en Afganistán, Georgia se convirtió en el mayor contribuyente de tropas no pertenecientes a la OTAN y, con diferencia, en el mayor contribuyente de tropas per cápita, con más de 1.500 soldados desplegados allí en 2012. En total, entre 2004 y 2021, más de 20.000 militares georgianos sirvieron en Afganistán, mientras que 32 militares georgianos murieron en combate y otros 435 resultaron heridos en el país. Por supuesto, las enormes contribuciones de Georgia a Irak y Afganistán fueron elaboradas deliberadamente por el gobierno de Saakashvili para tratar de influir en el apoyo estadounidense y occidental a la admisión de Georgia en la OTAN y la Unión Europea con el fin de ayudar a Georgia a reafirmar finalmente su propio control sobre sus regiones separatistas de Abjasia y el sur, Osetia de nuevo. Pero tampoco fue solo el apoyo militar de Georgia en Irak y Afganistán lo que hizo que el país fuera más atractivo para Occidente. También era el espacio cada vez más valioso que ocupaban en el tablero. Verá, el colapso de la Unión Soviética en 1991 abrió por primera vez los enormes yacimientos de petróleo y gas de la cuenca del Mar Caspio al mundo occidental. Aproximadamente el 3% de las reservas mundiales de petróleo y aproximadamente el 7% de las reservas mundiales de gas natural se encuentran aquí, alrededor del Caspio. Y si bien solía estar dominado por los soviéticos y bloqueado desde el oeste, el colapso soviético puso las claves de los recursos de petróleo y gas del Mar Caspio en manos de nuevos estados independientes como Azerbaiyán, Kazajistán y Turkmenistán. Casi todas las principales empresas energéticas occidentales que se puedan imaginar comenzaron a trasladarse a la región a lo largo de la década de 1990 para introducirse en el nuevo mercado. Pero rápidamente descubrieron que iba a ser geográficamente difícil transportar los recursos energéticos de la región desde el Mar Caspio, sin salida al mar, a mercados lejanos de Europa.
Inicialmente, todos los oleoductos y gasoductos del Mar Caspio pasaban primero por Rusia, un legado del dominio ruso sobre estos países durante la era soviética. Las compañías energéticas occidentales querían construir sus propios oleoductos y gasoductos desde la región del Caspio que conducían de regreso a Europa, pero querían evitar que esos oleoductos pasaran por Irán hacia el sur o por Rusia hacia el norte. Y eso dejaba dos posibilidades. Los oleoductos podrían ir desde el Mar Caspio a través de Azerbaiyán, Georgia y Turquía hacia Europa, o podrían ir desde el Mar Caspio a través de Azerbaiyán, Armenia y Turquía hacia Europa. Pero en ese momento, Azerbaiyán en Armenia tenía una disputa territorial muy grave sobre el estatus de Nagorno-Karabaj, y los dos estaban efectivamente atrapados en una guerra congelada entre sí. Azerbaiyán se negó a considerar permitir que esta nueva ruta de exportación pasara a través de su archirrival geopolítico. Y así, para evitar Armenia, las compañías energéticas occidentales, junto con Azerbaiyán en Turquía, decidieron encaminar su nuevo oleoducto de exportación de petróleo del Caspio hacia el norte a través de Georgia. Terminado en 2005, el nuevo oleoducto Bakú-Tbilisi-Ceyhan permitió a Azerbaiyán exportar sus suministros de petróleo a través de Georgia y Turquía hacia el puerto turco de Ceyhan, donde los petroleros transportan el petróleo a lo largo del Mediterráneo hasta los mercados de toda Europa. La nueva ruta permitió a Europa reducir su dependencia de las importaciones de petróleo procedentes de Oriente Medio y Rusia. Y eso le dio a Georgia la ubicación, controlando el centro de la ruta, un nuevo valor estratégico para los europeos, y entonces todo empezó a llegar finalmente a un punto crítico en 2008. En febrero de ese año, Kosovo declaró unilateralmente su independencia de Serbia, después de haber estado totalmente controlado por fuerzas separatistas durante casi la última década. La independencia de Kosovo fue reconocida casi de inmediato por prácticamente todos los países occidentales en cuestión de meses. Y luego, aprovechando el precedente que creían que sentaba, Abjasia y Osetia del Sur presentaron cada una solicitud formal a Rusia para que reconociera oficialmente su propia independencia de Georgia. Y luego, un mes después, en abril de 2008, se celebró la cumbre de la OTAN en Bucarest, durante la cual los líderes de la OTAN hicieron promesas públicas de que algún día se ofrecería oficialmente a Georgia una invitación para unirse a la alianza. Pero esta perspectiva de que Georgia entrara en la OTAN horrorizó a los rusos, y Moscú la interpretó como una firme línea roja que no debía cruzarse. Si Georgia pasara de estar dentro de la alianza militar rusa CSTO a la OTAN, entonces Georgia probablemente recibiría apoyo de la OTAN para ayudar al gobierno de Saakashvili a recuperar el control sobre todas las partes controladas por los separatistas de Abjasia y Osetia del Sur, lo que luego dejaría a las fuerzas de la OTAN en gran medida en control sobre 3 de las 4 entradas principales a las estepas del sur de Rusia. Si se toma en cuenta a Turquía, la frontera de la OTAN con Rusia se extendería continuamente hasta las mismas montañas del Cáucaso, mientras que el borde oriental del Mar Negro se extendería bajo control marítimo de la OTAN para posicionar los activos marítimos y aéreos de la OTAN precipitadamente cerca de la frontera. Puerto ruso de Novorossiysk, que es la segunda base naval más importante de la flota rusa del Mar Negro después de Sebastopol en Crimea. Y lo que es aún más importante, también es el puerto petrolero más importante de la costa del Mar Negro, por el que fluyen alrededor de 2 millones de barriles de petróleo al día, mientras los oleoductos desde Kazajstán y Rusia transportan su petróleo para cargarlo en petroleros en Novorossiysk, Puerto K. Y además de todo eso, la entrada de Georgia en la OTAN abriría permanentemente una brecha entre Rusia y Armenia, otro miembro de la alianza militar CSTO liderada por Moscú que quedaría enormemente aislada del resto de la alianza, lo que probablemente permitiría a sus rivales, Azerbaiyán y Turquía, comiencen a separar constantemente el territorio del país, sin una forma geográfica clara para que su aliado Rusia realmente intervenga para detenerlos. La entrada de Georgia en la OTAN también solidificaría el control occidental sobre la ruta del oleoducto azerbaiyano a Sijón, lo que serviría para continuar con la capacidad de Europa para reducir su dependencia económica del petróleo y los recursos energéticos rusos a largo plazo.
Y aunque Rusia sabía que la OTAN no estaba planeando una invasión inminente del sur de Rusia después de agregar a Georgia a la alianza, la mayoría de los estados que operan en el sistema internacional, incluida Rusia, están más preocupados por la capacidad que por la intención. La intención de invadir puede evolucionar con el tiempo. Después de todo, había pocos en Rusia que percibieran a Alemania como una gran amenaza existencial en 1930. Pero de todos modos, solo hicieron falta 11 años para que Alemania lanzara una guerra genocida total de conquista en Rusia. Y si bien la intención puede evolucionar con el tiempo, la capacidad geográfica para atacar permanece constante. La admisión de Georgia en la OTAN y su posterior subyugación de Abjasia y Osetia del Sur colocarían a las fuerzas de la OTAN inmediatamente enfrente de las montañas del Gran Cáucaso, con 3 de las principales entradas a la llanura del sur de Rusia en gran medida bajo su control. Una parte muy sensible del país eran los movimientos separatistas activos más serios de Rusia en Chechenia y Dagestán, donde todavía había importantes insurgencias armadas activas en ese momento. Rusia temía que la OTAN pudiera utilizar su nueva posición en Georgia para inflamar, o incluso apoyaron los movimientos separatistas en Chechenia y Dagestán y socavaron aún más a Rusia. Además, especialmente después de que presenciaron el ataque de la OTAN a Serbia en 1999 y el posterior apoyo al movimiento separatista en Kosovo. Si la OTAN hiciera algo similar para apoyar a los movimientos separatistas en Chechenia y Dagestán en su obtención de independencia, y luego permitieran la entrada de tropas de la OTAN en sus territorios como fuerzas de paz, tal como lo hizo Kosovo después de 1999, las fuerzas de la OTAN obtendrían un punto de apoyo directo en la propia estepa euroasiática. En el lado norte de las montañas del Cáucaso, con una clara oportunidad para que los tanques avancen a través del terreno llano hacia Astraján y Volgogrado, 2 de las ciudades más estratégicamente importantes de Rusia, porque controlan el río Volga y el acceso de Rusia a los campos de petróleo y gas en el mar Caspio en el siglo XX, cuando Volgogrado era más conocido como Stalingrado. La importancia estratégica de la ciudad se consideraba tan grande que los soviéticos pagaron hasta 2 millones de vidas para expulsar a los invasores alemanes de ella. Y por todas estas innumerables razones, la Rusia de Putin calculó que las promesas de la OTAN de que Georgia sería miembro de la alianza en la cumbre de Bucarest en abril de 2008 eran simplemente inaceptables, y comenzaron a prepararse para la guerra unos meses después. En agosto de 2008, estallaron los combates entre las fuerzas separatistas de Osetia del Sur en el ejército georgiano, y Rusia aprovechó la oportunidad que se le presentó lanzando una invasión a gran escala por tierra, mar y aire de Georgia en nombre de supuestamente proteger a los osetios del sur de un genocidio que, según alegaron falsamente, los georgianos estaban llevando a cabo en el territorio. Rusia afirmó que su invasión de Georgia en 2008 fue una operación de mantenimiento de la paz, de la misma manera que la OTAN afirmó que su bombardeo de Serbia en 1999 y su intervención en Kosovo causaron la muerte de cientos de soldados. Alrededor de 2.000 personas fueron desplazadas por la fuerza, entre ellas decenas de miles de georgianos que fueron sometidos a una limpieza étnica y expulsados de Osetia del Sur y Abjasia. Las independencias de Osetia del Sur y Abjasia fueron reconocidas oficialmente por Rusia, y ambas quedaron efectivamente bajo ocupación militar rusa, con el establecimiento de múltiples bases militares rusas en cada una de ellas. El 20% del territorio de Georgia, reconocido internacionalmente, se convirtió efectivamente en una extensión de Rusia, y Georgia reaccionó rompiendo todas las relaciones diplomáticas con Rusia, lo que ha seguido siendo así hasta el día de hoy. La victoria de Rusia en la guerra resultó ser una bendición estratégica para la posición geográfica del Kremlin alrededor de las montañas del Gran Cáucaso. Su captura de Abjasia amplió el control ruso de la costa del Mar Negro, estableció una zona de amortiguamiento lejos de su puerto crítico de Novorossiysk y aseguró un firme control ruso sobre la entrada costera occidental desde Asia Occidental al sur de Rusia. Si bien su captura de Osetia del Sur
solidificó el control de Rusia sobre toda la extensión del túnel de Rocky que pasa a través de las montañas y colocó a los rusos en una zona estratégica de terreno elevado a solo 2 kilómetros del paso militar georgiano, lo que podría permitir a las fuerzas rusas fácilmente cortar la carretera en caso de crisis y cerrar efectivamente todas las posibles rutas de viaje por tierra desde Asia Occidental hasta el sur de Rusia. También colocó a las fuerzas rusas a una distancia de ataque muy cercana del oleoducto Bakú-Tbilisi-Ceyhan, que casi llega directamente al territorio de Osetia del Sur, lo que significa que si quisieran, en caso de una crisis, sería muy fácil para Rusia cortar el oleoducto y eliminar lo que hoy es una arteria vital de petróleo y gas para Europa. Más aún, el control de Osetia del Sur permite a los tanques y la artillería rusos posicionarse a menos de 50 kilómetros, o solo a unas 30 millas de la capital georgiana de Tbilisi. Un arma apuntada permanentemente a la cabeza de Georgia para que no volviera a avanzar en sus relaciones con Occidente, o de lo contrario. Después del desastre de la guerra de 2008, Mikhail Saakashvili perdió las siguientes elecciones presidenciales de Georgia ante el solitario multimillonario Bidzina Ivanishvili y su recién fundado partido Sueño Georgiano. El Sueño Georgiano ha permanecido en el poder en Georgia desde entonces, y aunque Ivanishvili solo sirvió como líder oficial del país durante un año, de 2012 a 2013, se cree ampliamente que mantuvo su poder sobre el partido y los líderes que han designado para desde entonces gobiernan en Georgia a puerta cerrada. Ivanishvili nació en la pobreza en la Georgia soviética, pero se mudó a Moscú en la década de 1980 y logró emerger como un oligarca recién creado en las industrias minera y bancaria durante el caos dominado por los gánsteres en Rusia en la década de 1990, antes de regresar finalmente a su país natal. Georgia, de nuevo. Hoy en día, incluso Ashvili es, con diferencia, el hombre vivo más rico de Georgia, con un patrimonio neto estimado de aproximadamente $6.000 millones, lo que equivale aproximadamente a un tercio del PIB anual total de Georgia. En 2012, emprendió una campaña para equilibrar la complicada relación de Georgia entre Rusia y Occidente, y gracias a sus décadas de experiencia previa en relaciones comerciales con Rusia, se posicionó como un garante de una mayor estabilidad. Si bien describió a Mikhail Saakashvili como una figura demasiado pro-occidental, que solo seguiría exacerbando las tensiones con Moscú que podrían provocar otra guerra, la estrategia resultó muy eficaz, y en los años transcurridos desde entonces, el Sueño Georgiano ha sostenido que para que Georgia, si algún día llegan a ser aceptados en instituciones como la UE y la OTAN, el país necesita primero relaciones estables y normalizadas con Rusia para que Occidente nunca crea que Georgia los arrastrará a una guerra. El partido habló de labios para afuera sobre continuar con los intentos de Georgia de unirse a la OTAN en la UE, pero en realidad realizó muy pocos esfuerzos reales para perseguirlos mientras buscaba reparar primero la relación destrozada con Rusia. Mientras tanto, la posición geopolítica de Georgia hacia el oeste se ha vuelto cada vez más importante desde que se impuso el Sueño Georgiano. Entre 2008 y 2020, se invirtieron aproximadamente $45.000 millones en el desarrollo de una serie de gasoductos que conectan los enormes campos de gas de Azerbaiyán con Europa, lo que se conoce como el Corredor de Gas del Sur. Y al igual que el anterior oleoducto Bakú-Tbilisi-Ceyhan que lo precedió, el Corredor de Gas del Sur pasa por Georgia en lugar de Armenia debido a la oposición de Azerbaiyán a que pase por su archirrival Armenia. Las exportaciones directas de gas natural de Azerbaiyán a Europa a través del Corredor de Gas del Sur comenzaron recién en 2020, y luego la ruta se volvió aún más importante en 2022, después de que los rusos invadieron Ucrania y Europa, decidió trasladar rápidamente sus importaciones previamente elevadas de petróleo y gas rusos a alternativos proveedores. En cambio, Azerbaiyán, con sus enormes yacimientos de gas en el mar Caspio y la infraestructura y las relaciones existentes ya establecidas, era una de las alternativas más lógicas para que los europeos cortejaran suministros adicionales. Y como resultado, Azerbaiyán se comprometió a duplicar sus exportaciones de gas a Europa, previas a la invasión a través del Corredor de Gas del Sur para 2027,
momento en el cual, si todo sigue igual, Azerbaiyán proporcionará a la Unión Europea entre el 6 y el 7% de todo su consumo de gas natural a través del gasoducto que atraviesa Georgia, lo que aumenta dramáticamente la importancia estratégica de Georgia hacia el oeste. Y eso explica en gran medida por qué la Unión Europea finalmente concedió a Georgia su tan esperado estatus de candidatura hace apenas unos meses, en diciembre de 2023. Y ahora a Rusia le gustaría impedir que Georgia se una a la UE y a la OTAN por razones muy similares a las que lo hicieron en 2008. Pero también tienen aún más razones para impedir que Georgia se alinee demasiado estrechamente con Occidente, hoy en día también con Rusia. Mientras que la Marina rusa ha sufrido grandes pérdidas ante los ucranianos desde que comenzó la guerra en 2022, la flota rusa del Mar Negro ha sido expulsada en gran medida de sus bases tradicionales en Crimea y obligada a trasladarse a Novorossiysk, en el borde oriental del Mar Negro. Si bien ha habido mucha discusión sobre la expansión de la presencia de las flotas del Mar Negro en Abjasia, con la propuesta de una nueva base en aguas profundas que podría terminar construyéndose aquí en Ochemcheir, lo que colocaría los activos navales rusos basados allí fuera del alcance de la mayoría de las armas de Ucrania, mientras todavía les permite seguir operando en la región del Mar Negro. Desarrollar el puerto en Oxenshire cumpliría un doble objetivo para el Kremlin, porque también pondría en peligro los planes del EUS de ayudar a Georgia a desarrollar su propio puerto cercano de aguas profundas aquí en Anaklia. Tal como está actualmente, Georgia no tiene puertos de aguas profundas, lo que significa que solo los barcos de menor desplazamiento pueden transportar mercancías desde los dos puertos principales del país, Batumi y Podi, lo que restringe severamente el volumen de mercancías que los puertos georgianos son capaces de exportar. Por lo tanto, si Anaklia se convirtiera en el primer puerto de aguas profundas del país, podría manejar buques portacontenedores de carga sustancialmente más grandes de lo que es posible actualmente, lo que mejoraría la capacidad de Georgia para exportar grandes volúmenes de productos, lo que mejoraría en gran medida la ubicación geopolítica de Georgia en el epicentro de lo que se llama la ruta comercial del Corredor Medio, una red comercial propuesta de ferrocarriles de carga, carreteras, puertos y transbordadores que conectan China con Europa por tierra, sin que ninguna parte de la ruta atraviese oponentes geopolíticos occidentales como Irán, Rusia o Azerbaiyán, y los países geopolíticos turcos, oponentes como Armenia. Esto convierte a Georgia en el eje absoluto para hacer que la ruta del corredor intermedio sea realmente viable, ya que la transformación de Anaklia en un puerto de aguas profundas abriría la posibilidad de que los productos manufacturados chinos viajen por tierra hasta el puerto y luego sean transportados en masa a bordo de grandes buques portacontenedores el resto del camino hacia los mercados de Europa, evitando al mismo tiempo a Rusia, Irán y Armenia en el proceso. Además de todos los oleoductos y gasoductos críticos desde el Mar Caspio hasta Europa que atraviesan Georgia, esto convierte a Georgia en un espacio absolutamente crítico para que los europeos consideren tener una línea de su lado, y es por eso que los europeos están muy interesados en ayudar a los georgianos el desarrollo de este puerto de aguas profundas en Anaklia. Tanto las empresas de la UE como las chinas han presentado ofertas para construir el puerto, mientras que los rusos claramente preferirían que los chinos construyeran y desarrollaran su apoyo a los europeos para asegurar la influencia y el control chino sobre toda la longitud del corredor medio y ruta comercial. Rusia podría incluso simplemente preferir que nunca se desarrolle una planta nuclear para simplemente bloquear por completo la viabilidad de las rutas del corredor intermedio y obligar a Europa a seguir dependiendo de la ruta terrestre del corredor norte que atraviesa Rusia, o de la ruta marítima mucho más larga del sur a través del Canal de Suez o alrededor del Cabo de África. ¿Y qué mejor manera de cerrar las perspectivas portuarias que construyendo una nueva base naval en Abjasia o Chemshire, a solo 36 kilómetros de distancia, que podría convertirse en un objetivo de la guerra en Ucrania? Georgia ha entretenido a ambas partes en el desarrollo de los puertos y Georgia es muy consciente de su mayor valor geopolítico, tanto para Occidente como para Rusia, desde 2022. Incluso puede ser posible que el gobierno del sueño georgiano
haya utilizado como arma la perspectiva de que se acerquen a Rusia y China con el fin de simplemente ejercer más influencia sobre los países y las empresas occidentales para obtener mejores condiciones para el desarrollo y la propiedad de Anáclias. Pero ahora, con la inminente aprobación de los sueños georgianos, se ha creado una nueva ley sobre influencia extranjera en el país que podría permitir al gobierno tomar medidas enérgicas contra los medios de comunicación de la oposición y reprimir la disidencia. El futuro geopolítico de Georgia nunca ha estado tan incierto como ahora. La UE y la OTAN han criticado duramente la ley y han dicho que su aprobación es incompatible con sus valores, lo que pone en peligro la capacidad de Georgia para alinearse con Occidente y podría empujar al gobierno a avanzar aún más de lo que ya ha hecho hacia el campo de Rusia. Y China, también es concebible que las protestas a gran escala que se están llevando a cabo en Georgia en este momento contra la ley, eventualmente evolucionen hacia una versión georgiana de la revolución de Maidán que estalló en Ucrania en 2014 y que derrocó al entonces gobierno profundamente prorruso de Ucrania. Pero si algo así volviera a suceder hoy en Georgia, es casi seguro que en el momento en que pareciera que el partido Sueño Georgiano estaba a punto de perder el poder, el Kremlin calcularía que otra intervención militar en el país para apoyarlos se volvería necesario. Es casi seguro que Moscú intentaría etiquetar cualquier posible revuelta en Georgia como una revolución de color respaldada por Estados Unidos y Ucrania en un golpe de Estado, y luego usarían eso como pretexto para justificar el envío de soldados nuevamente en apoyo al gobierno. Y solo porque las Fuerzas Armadas rusas estén enormemente estancadas en este momento en Ucrania, no significa que Moscú no tenga el ancho de banda para enviar también una intervención. En Georgia, hay un precedente muy importante de que Rusia haga cosas como esta, remontándonos a su intervención de 2014 en Ucrania después de la revolución de Maidán cuando se apoderaron de Crimea, su intervención de 2020 en Bielorrusia para ayudar a sofocar las protestas pro-occidentales que estallaron contra el dictador bielorruso Alexander Lukashenko, y su intervención en enero de 2022 en Kazajstán para ayudar a sofocar las protestas antigubernamentales que también habían estallado allí. Aproximadamente 2.000 soldados rusos habían sido desplegados en Nagorno-Karabaj entre las fuerzas de paz de Armenia y Azerbaiyán. Pero después de que Azerbaiyán invadió el territorio en septiembre de 2023 y el gobierno armenio colapsó allí, los rusos anunciaron sutilmente en abril de 2024 que retirarían las 2.000 tropas de la zona, y es mejor que cualquiera adivine dónde podrían terminar siendo redistribuidos potencialmente a Ucrania o para monitorear potencialmente la evolución de la situación en Georgia. Si Rusia tuviera la excusa para lanzar nuevamente una intervención en Georgia hoy, sabotearía deliberadamente los principales oleoductos y gasoductos de Georgia, que conectan los campos de Azerbaiyán con Europa, lo que eliminaría una enorme cantidad de suministros energéticos de Europa y aplicaría medidas económicas e inflacionarias significativamente más altas, presiones sobre Europa en el proceso. También podrían abrir un puente terrestre hasta Armenia, su aliado teórico de la CSTO, y en el proceso establecer una conexión terrestre continua hasta llegar a Irán, que hoy en día se está convirtiendo cada vez más en un estrecho aliado económico y militar de Rusia. Y también garantizarían que el proyecto de ruta comercial del corredor intermedio entre Occidente y China sería para siempre una idea muerta y enterrada, aumentando su propia influencia sobre Europa para que volviera a depender de su propia ruta comercial del corredor norte, desde el sueño georgiano. Partido a menudo trata de presentarse como agentes de estabilidad entre el este y el oeste, y lo único que se interpone entre el pueblo georgiano y otra invasión rusa. El Kremlin también podría razonar que otra intervención importante en Georgia podría servir al propósito de impactando a la población georgiana para que volviera a alinearse con su propio gobierno cada vez más autoritario y prorruso. Al final, el futuro de Georgia es profundamente incierto en estos momentos, y queda por ver cómo la geografía del país seguirá afectando su complicado destino entre el este y el oeste en el futuro. Hay muchos datos que intervienen en la producción de este tipo de vídeos, ya sea mostrando los porcentajes de georgianos que desean unirse a la Unión Europea,
¿Por qué Rusia está tan preocupada por controlar la gran cordillera del Cáucaso? ¿Cuánto petróleo y gas del mundo se pueden encontrar reservas alrededor del mar Caspio? ¿Y cómo los europeos y las compañías energéticas occidentales eligieron encaminar sus oleoductos desde la zona? La capacidad de visualizar datos sin procesar como este en el mapa es exactamente lo que hace que el aprendizaje sea tan fascinante para mí. Y como siempre, muchas gracias por mirar. Nos vemos mañana con otro video más. Suscríbanse y denle me gusta si quieren y sigamos explorando el planeta juntos.